Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien, vamos a continuar con el eje temático de álgebra en la parte número 2. Ejercicio número 16. ¿Cuál de las siguientes expresiones se obtiene al desarrollar 1 sobre x menos 1 sobre y al cubo, con x distinto de 0 e y distinto de 0? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es saber la fórmula del binomio al cubo. ¿Cómo es la fórmula del binomio al cubo? Tenemos que a más menos b al cubo va a ser igual al primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces acá cuando tenemos un signo positivo queda de esta forma, y cuando tenemos un signo negativo es lo mismo, solamente que se van intercalando los signos. Es decir, acá el a cubo tiene un signo más, luego tiene un signo menos, después va a tener un signo más y después va a tener un signo menos. Entonces, al resolver la expresión 1 sobre x menos 1 sobre y al cubo, nos queda el primer término al cubo, es decir, 1 sobre x al cubo menos el triple del primero al cuadrado, es decir, 3 sobre x cuadrado por el segundo, es decir, por 1 sobre y, más el triple del primero, 3 sobre x, por el segundo término al cuadrado, es decir, por y cuadrado, menos el segundo término al cubo, es decir, 1 sobre y cubo. Por lo tanto, la alternativa correcta, la alternativa es la letra D. Ejercicio número 17. Si la expresión x más 2 tercios por x más p es equivalente a x cuadrado más un sexto de x menos q, ¿cuáles son los valores de p y q respectivamente? Entonces, utilizando la información que nos dan, x más 2 tercios de x más p dice que es equivalente, por lo tanto es igual a x cuadrado más un sexto de x menos q. Entonces, resolviendo esto término por término, nos queda x cuadrado más x por p más 2 tercios de x más 2 tercios de p. Eso tiene que ser igual a x cuadrado más un sexto de x menos q. Entonces ahora lo que hacemos es factorizar por x, es decir, x por cuánto me da x cuadrado por x por cuánto me da p por p, x por cuánto me da 2 tercios de x por 2 tercios, y ese que no tiene x queda solo, 2 tercios de p. Esto va a ser igual a, y acá también factorizamos por x, es decir, x por cuánto me da x cuadrado por x, más x por cuánto me da un sexto de x por un sexto, menos q. Entonces acá la clave es que nosotros igualemos lo que tiene x con lo que tiene x, es decir, lo que tiene x a la izquierda y lo que tiene x a la derecha, lo igualamos. Y la parte que no tiene x a la izquierda con la parte que no tiene x a la derecha también se igualan. Es decir, queda de la siguiente forma. X más p más 2 tercios es igual a x más un sexto. Acá se van las x y me queda que p más 2 tercios es igual a un sexto. Por lo tanto, p va a ser igual a un sexto menos 2 tercios. Acá el mínimo común múltiplo va a ser 6. 6 por cuánto me da 6? Por 1. Entonces este queda igual. 3 por cuánto me da 6? Por 2. 2 por menos 2, menos 4. Entonces esto me queda menos 3 sobre 6, que al simplificar me queda igual a menos 1/2. Entonces ahora vamos a utilizar la otra información, es decir, lo que no tiene x, 2 tercios de p, 2 tercios de p, tiene que ser igual a menos q. Entonces, como ya tenemos el valor de p, toca reemplazar 2 tercios por p menos 1/2 es igual a menos q. Este 2 con este 2 se simplifican y me queda que menos 1 tercio es igual a menos q. Por lo tanto,
q va a ser igual a 1/3. Entonces tenemos que el valor de p va a ser igual a menos 1/2 y el valor de q va a ser igual a 1/3. Ahora, concluimos que la alternativa correcta, p igual a menos 1/2 y q igual a 1/3, es la letra A. Ejercicio número 18. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones algebraicas es o son equivalentes a x más y menos z al cuadrado? Entonces acá lo que tenemos es un trinomio al cuadrado. Recordando que un trinomio al cuadrado, x más y más z, va a ser el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. Entonces acá, como nosotros tenemos un signo negativo, esto nos quedaría x más y menos z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2xy, y los dos siguientes términos quedarían en negativos: 2xz menos 2yz. Entonces, al tener esa expresión, nosotros lo que podríamos hacer sería escribirlos como binomio al cuadrado. Es decir, este x cuadrado con este y cuadrado y 2xy corresponde a x más y al cuadrado. Recordando que ese binomio al cuadrado, x más y al cuadrado, sería el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esos tres términos son equivalentes a x más y al cuadrado. Y luego tendríamos que estos, el 2 menos 2xz menos 2yz, tienen en común menos 2yz. Por lo tanto nos quedaría menos 2z por x más y más z al cuadrado. Y eso correspondería a la alternativa A. O a la alternativa 1. Por lo tanto esa sería equivalente. Ahora veamos qué pasa cuando escribimos el binomio al cuadrado en función de otras letras. Ahora probemos a escribirlo en función de la letra y y z. Es decir, esta tiene y, esta tiene y z y z al cuadrado. Entonces, ese y cuadrado menos 2yz más z al cuadrado lo podríamos escribir como y menos z al cuadrado. Recordando que el primer término al cuadrado, que correspondería a y cuadrado, menos, porque hay un signo menos acá, el doble del primero por el segundo, es decir, menos 2yz más z al cuadrado. Entonces esos tres términos serían equivalentes a esta expresión. Luego veamos qué nos queda. Tenemos que 2xy menos 2xz tienen en común el término 2x. Entonces vamos a factorizar por 2x, es decir, más 2x por y menos z más x cuadrado. Entonces eso es igual a la alternativa 2 o la opción 2, porque tenemos un x cuadrado más un 2x por y menos z y más un y menos z al cuadrado. Ahora nos quedaría escribir esta expresión en función de las letras x y z. Entonces tenemos un x al cuadrado, un z al cuadrado y un menos 2xz. Entonces va a ser similar a la anterior, solamente que ahora es con x y z. Es decir, x menos z al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos el primer término al cuadrado y hay un signo negativo, menos el doble del primero por el segundo, menos 2xz, más z al cuadrado. ¿Y qué nos queda después del xz? Las letras que tienen y y las que tienen yz y xy. Entonces podemos factorizar por 2y, ya que eso es lo que tienen en común los términos que nos quedan. Entonces nos queda 2y por x menos z más y al cuadrado. Y si nos fijamos en la opción 3 tenemos x menos z al cuadrado, 2y por x menos z más y al cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta es
1, 2 y 3, es decir, las tres son equivalentes. Letra E. Ejercicio 19. ¿Qué expresión resulta al resolver a más b, paréntesis, corchete cuadrado, paréntesis a cuadrado menos ab más b cuadrado, cierre de paréntesis, más a menos b, cierre de paréntesis, corchete cuadrado? Entonces, al resolver esta expresión, tenemos que resolver primero los paréntesis interiores, es decir, lo que está en corchete al cuadrado. Entonces, si sacamos ese corchete cuadrado, nos queda a cuadrado menos ab más b cuadrado, y podemos sacar el paréntesis que está en la expresión a menos b, es decir, más a menos b. Y acá multiplicamos término por término, es decir, a por a cuadrado, a cubo, a por menos ab, menos a cuadrado b, a por b cuadrado, ab cuadrado, a por a cuadrado, y a por menos b, menos ab. Aquí bajé un poco la expresión puesto que ya no me daba el espacio. Entonces continuamos. B por a cuadrado sería a cuadrado b. B por menos ab quedaría menos ab cuadrado. B por b cuadrado, b cubo. B por a más ab, y b por menos b, menos b cuadrado. Entonces ahora busquemos términos que puedan ser semejantes. Tenemos a cuadrado b con a cuadrado b. Estos se van porque son de signos distintos y son términos semejantes, por lo tanto queda 0. Luego tenemos ab cuadrado menos ab cuadrado, también se van. Luego tenemos menos ab más ab, se eliminan. Y nos queda finalmente a cubo más a cuadrado menos b cuadrado más b cubo. Entonces, mirando las alternativas, tenemos una cubo, una cuadrado, un b cubo y menos un b cubo. La alternativa correcta sería la letra A. Ejercicio 20. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones representan el área pintada? Entonces acá, si ustedes pueden darse cuenta, tenemos que las áreas pintadas corresponden a dos cuadrados. El primer cuadrado de la 2y y el segundo cuadrado de la 2x. Entonces, si recordamos, el área de un cuadrado va a corresponder al cuadrado de la longitud del lado. Es decir, llamemos a este el primer cuadrado y este el segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que este cuadrado va a corresponder a, el área 1 va a corresponder a y cuadrado, y el área 2 va a corresponder a x cuadrado. Entonces las áreas corresponden a x cuadrado más y cuadrado. Y tenemos, evaluemos las opciones que nos dan. Tenemos la primera, nos dice que x más y al cuadrado menos 2xy. Entonces, si nosotros resolvemos este binomio al cuadrado, tenemos que el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y restamos el término que está a la derecha, menos 2xy. Entonces 2xy con menos 2xy se van, entonces x cuadrado más y cuadrado. Entonces la primera opción sería un equivalente al área que está pintada. Luego tenemos x más y al cuadrado, y si ustedes se dan cuenta, acá nosotros teníamos x más y al cuadrado, pero esta no corresponde al área porque tiene un término que no tenemos en el área pintada. Y la alternativa 3 dice que es x cuadrado más y cuadrado, que es lo que corresponde al área que está pintada. Por lo tanto, la alternativa correcta sería solo 1 y 3, es decir, la letra C. Ejercicio 21. ¿Cuál o cuáles de las siguientes igualdades es correcta o son correctas? Entonces tenemos x menos y al cubo. Y recordemos la fórmula del binomio al cubo. Tenemos el primer término al cubo, y cuando tenemos signo menos, recuerden que los signos van intercalados. Es decir, si empezamos con un más, luego viene un menos. Menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, y ahora toca un más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Entonces, esa sería la expresión equivalente de x menos y al cubo. Entonces, si ahora tenemos y menos x al cubo, va a ser lo mismo, solamente que al tener
el y con el x y los signos cambiados, van a quedar las expresiones con signos cambiados. Es decir, tenemos y cubo menos 3xy cuadrado más 3x cuadrado y menos x cubo. Pero nos dicen que esa expresión tiene un signo negativo afuera. Entonces nosotros al resolver esa expresión nos da eso, pero si nosotros tenemos un signo afuera, va a cambiar todos los signos de adentro. Entonces va a quedar exactamente a la primera expresión, x menos y al cubo. Entonces esa sería correcta. Luego veamos la alternativa 2. Tenemos x menos y al cuadrado y tenemos y menos x al cuadrado. Entonces si resolvemos esto, ustedes se dan cuenta que acá esto se resuelve. Tenemos un binomio al cuadrado. Tenemos el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si resolvemos esta nos va a dar lo mismo, puesto que el y el x ambos al cuadrado van a quedar positivos y lo de adentro, es decir, la multiplicación de ambos va a dar negativo. Entonces el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que sería x cuadrado. Entonces si se dan cuenta, ambas son equivalentes, son iguales. Entonces también sería correcta. Y ahora veamos lo que sucede con la alternativa 3, que nos dice que menos x más y por menos x menos y tiene que ser igual a menos x cuadrado más y cuadrado. Este a simple vista ustedes lo pueden ver que es malo o que no es equivalente, puesto que ya si ustedes resuelven término por término nos queda menos x por menos x, x cuadrado. Y después menos x por menos y nos queda más xy. Y si se dan cuenta, ese término no está acá, no se multiplica la x con la y. Entonces esa ya la descartamos de inmediato y no sería equivalente. Ahora, sigamos resolviendo esto. Perdón, me rectifico con lo que dije anteriormente, puesto que acá pensaba que eran dos términos positivos, pero hay un negativo, entonces queda xy menos xy. Entonces la expresión queda x cuadrado menos y cuadrado. Pero aún así sigue siendo incorrecta porque acá nos dice que x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a menos x cuadrado más y cuadrado. Y si nosotros sacamos ese signo y eliminamos el paréntesis, nos queda menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces x cuadrado menos y cuadrado no es equivalente a menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto esa no sería correcta. Entonces la alternativa correcta sería solo 1 y 2, letra D. Ejercicio 22. ¿Qué expresión se obtiene al factorizar 16x cubo y más 8x cuadrado y cuadrado menos 32x cubo y cuadrado menos 48x cuadrado y a la cuarta? Entonces, al factorizar esta expresión tenemos que darnos cuenta que todos son múltiplos de 8. Entonces ya sabemos que el 8 es un término común. Y otra cosa más que tenemos que darnos cuenta es ver cuál expresión tiene más que son equivalentes en todas. Entonces, si evaluamos, tenemos un x cubo, x cuadrado, x cubo y x cuadrado. Entonces, como mínimo, todas tienen un x cuadrado. Y con respecto a la y, tenemos un y a la cuarta, un y al cuadrado, otro y al cuadrado y un y. Entonces, el y también es común en todas. Entonces, el término común para factorizar va a ser 8x cuadrado y. Y vamos resolviendo. Entonces 8x cuadrado y por cuánto me da 16x cubo y por 2x más 8x cuadrado por y, 8x cuadrado y por cuánto me da 8x cuadrado y cuadrado por y. Luego 8x cuadrado por y por cuánto me da 32x cubo y cuadrado por xy. Perdón, 4xy, que es 32. Y tenemos luego 48x cuadrado y a la cuarta. Entonces ya tenemos un x cuadrado. Entonces sería x cuadrado. Perdón, x cuadrado no va. Y tenemos un y al cubo. Y como 48, 8 por cuánto me da 48 por 6. Entonces la alternativa correcta sería la letra D. Ejercicio 23. ¿Qué expresión resulta al factorizar a cubo más a cuadrado d más cd más ac más a cuadrado b más bc? Entonces,
en esta expresión sería útil factorizar por a cuadrado. Entonces, a cuadrado por cuánto me da a cubo por a, más a cuadrado por cuánto me da a cuadrado b por d, más a cuadrado por cuánto me da a cuadrado b por b. Entonces ya utilizamos este término, ese término y ese término. Y ahora nos damos cuenta que tienen en común los términos restantes. Tienen en común la letra c. Entonces factorizamos por c más c por d más a más b. Esto lo podríamos escribir en orden, por orden alfabético. Entonces tendríamos a más b más d más c de a más b más d. Entonces, si nosotros observamos, tenemos que el a cuadrado y el c tienen algo en común, que sería a más b más d. Entonces, esto lo podríamos escribir como a cuadrado más c por lo que tienen en común, es decir, a más b más d. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. Ejercicio 24. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde o cuáles de las siguientes expresiones corresponden a la factorización de 9 sobre 25x cuadrado menos 2 sobre 15xy más 1 sobre 81 y cuadrado? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos una expresión de binomio al cuadrado porque tenemos un término al cuadrado, la multiplicación del primero por el segundo y tenemos el segundo término al cuadrado. Entonces, y tenemos un signo negativo, entonces va a quedar un número por x menos un número por y al cuadrado. Entonces, si le sacamos la raíz al primer número, puesto que ese número va a tener que estar elevado al cuadrado por fórmula, vamos a tener la raíz de 9 es 3 y la raíz de 25 es 5. Entonces vamos a tener 3 quintos de x. Y en el siguiente vamos a tener otro, en el segundo término del binomio al cuadrado, tenemos 1 sobre 81. Y si sacamos la raíz de 1 sobre 81 va a ser 1 noveno. Entonces tenemos menos 1 noveno de y. Entonces, si esto lo escribimos de otra forma, nos queda 3 quintos de x menos 1 noveno de y por 3 quintos de x menos 1 noveno de y. Entonces, si vemos la alternativa, la correcta sería 1. Letra A. Ejercicio 25. Al factorizar 16 a cuadrado menos 25 menos, paréntesis, 4a menos 5 al cuadrado, ¿cuál de las siguientes expresiones resulta? Entonces resolvamos esta expresión. 16 a cuadrado menos 25 menos 4a menos 5 al cuadrado. Entonces acá el primer término al cuadrado, 16 a cuadrado, menos el doble del primero, es decir, 2 por 4a, 8a, por el segundo, nos queda menos 40a, más el segundo término al cuadrado, más 25. Entonces, 16 a cuadrado, menos 25. Y sacamos el paréntesis y ese signo negativo que está afuera afecta a todo lo que está en el paréntesis. Entonces, menos 16 a cuadrado más 40a menos 25. El 16 a cuadrado con el menos 16 al cuadrado se van y nos queda 40a menos 50. Entonces, eso nosotros lo podríamos factorizar por 10 y nos queda 10 por cuánto me da 40a por 4a y 10 por cuánto me da menos 50 por menos 5. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Ejercicio 26. Si el área de un rectángulo se representa por la expresión 5x cuadrado menos 17x más 12 centímetros cuadrados y la medida de su largo por x menos 1 centímetros con 12 quintos menor a x y x menor a 11 cuartos, ¿qué expresión corresponde a la diferencia entre las medidas del largo y del ancho del rectángulo? Entonces tenemos que el área va a ser igual al largo por el ancho y nos piden la diferencia entre las medidas del largo, la diferencia entre las medidas del largo y del ancho. ¿Y qué datos nos dan? Nos dan el área,
que va a ser 5x cuadrado menos 17x más 12. Y nos dan el largo, x menos 1. Entonces nosotros sabemos que el área va a ser igual al largo por el ancho. Entonces tenemos 5x cuadrado menos 17x más 12 es igual a x menos 1 por el ancho. Entonces acá, a simple vista, deberíamos poder simplificar un x menos 1 para obtener una expresión del ancho. Pero eso no se puede hacer, por lo tanto, acá hay como un truco para poder resolver este ejercicio, que es utilizar la propiedad suma producto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos escribir la expresión de la izquierda, 5x cuadrado, menos este 17x, escribirlo de otra forma, es decir, en función de 5 y en función de 12. ¿Y cómo podríamos hacerlo eso? Sería menos 5x menos 12x más 12. Acá no hicimos ningún cambio, solamente lo escribimos de una forma más conveniente. X menos 1 por el ancho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá esto fue muy útil porque ahora podemos simplificar esto, factorizarlo por 5x. Si lo factorizamos por 5x nos va a quedar x menos 1 y después nos va a quedar menos 12x por, menos 12, que es el término en común, por x menos 1 es igual a x menos 1 por el ancho. Ahora despejamos el ancho y nos queda que el ancho va a ser igual a 5x por x menos 1 menos 12 por x menos 1 y eso sobre x menos 1. Ahora podemos separar esta expresión, 5x por x menos 1 sobre x menos 1 menos 12 por x menos 1 sobre x menos 1. Eso es igual al ancho. Entonces x menos 1 con x menos 1 se van. Acá pasa lo mismo. Y me queda 5x menos 12. Eso va a corresponder al ancho. Pero nos pide la diferencia entre el largo y el ancho. Y el largo, recordemos que es x menos 1 menos 5x menos 12. Entonces nos queda x menos 1 menos 5x más 12. Y eso correspondería a 11 menos 4x. Por lo tanto, la alternativa correcta, 11 menos 4x, corresponde a la letra C. Ejercicio 27. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 2m más 3n al cuadrado más 2m más 3n menos 20? Entonces tenemos 2m más 3n al cuadrado más 2m más 3n menos 20. Seguimos escribiendo la expresión para ver cómo podemos escribirlo de otra forma. Y acá podemos hacer un arreglo algebraico igual que en el ejercicio anterior para que sea conveniente para nosotros. Es decir, S1, porque acá ustedes tienen que pensar que acá hay un 1, solo que siempre el 1 no se anota en este tipo de expresiones. S1 nosotros lo podemos escribir de otra forma, es decir, lo podemos escribir como 5 menos 4. Y no estamos afectando en nada la expresión porque 5 menos 4 es 1. Por 2m más 3n menos 20. Luego podemos separar ese 5 y ese 4. Es decir, 2m más 3n al cuadrado quedaría más 5 por 2m más 3n menos 4 por 2m más 3n menos 20. Ahora podríamos ordenar la expresión, es decir, 2m más 3n al cuadrado menos 4 por 2m más 3n más 5 por 2m más 3n menos 20. Y si nos damos cuenta,
la expresión que lleva un menos 4 y la primera podríamos escribirla o factorizarla. Si nos damos cuenta, tienen en común el 2m más el 2m más 3n. Es decir, esto 2m más 3n al cuadrado quedaría así: 2m más 3n por 2m más 3n menos 4 por 2m más 3n. Y lo otro lo escribimos como estaba: 2m más 3n menos 20. Si ustedes se dan cuenta, lo que tienen en común estas expresiones es que tienen 2m más 3n, ambas. Tienen un número o una expresión multiplicada por 2m más 3n. Entonces esto lo podríamos factorizar de la siguiente forma: 2m más 3n menos 4, que sería s, y s, que tienen en común 2m más 3n. Y lo que queda a la derecha lo podríamos escribir como 5 por 2m más 3n, y este menos 20 lo podríamos dejar dentro del paréntesis. Pero para dejarlo dentro del paréntesis tenemos que pensar que ese 5 tiene que ser, al multiplicarse por un número, tiene que darnos menos 20, y ese número sería menos 4. Y vuelve a pasar lo mismo que ocurrió antes. Tenemos en común 2m más 3n menos 4 a la izquierda, y a la derecha 2m más 3n menos 4. Entonces nos queda 2m más 3n más 5 multiplicado por lo que tienen de común, por su factor común, que sería 2m más 3n menos 4. Por lo tanto, la alternativa correcta corresponde a la letra E. Ejercicio 28. ¿Cuál es el valor de y en la expresión x cuadrado menos y cuadrado es igual a x más 5 por y menos 5? Entonces, la primera información que nos dan nos dice que y es menor que 0. Entonces vamos a resolver primero la expresión que tenemos arriba. Tenemos x cuadrado menos y cuadrado es igual a x por y, xy, menos 5x más 5y menos 25. Entonces, utilizando la primera información, que y es menor que 0, no vamos a poder determinar el valor de y. Solo vamos a saber que es un número negativo. Entonces, con esa por sí sola ya no podemos hacerlo. Ahora, evaluemos la otra información que nos tienen. Nos dicen que x es igual a y. Si x es igual a y, la expresión anterior nos va a quedar x cuadrado menos x cuadrado es igual a x cuadrado, puesto que estoy reemplazando donde haya una y, una x, menos 5x más 5x menos 25. Entonces, menos 5x más 5x a 0, x cuadrado menos x cuadrado a 0, y nos queda aquí x cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 25. Es decir, x podría ser más 5 o podría ser menos 5. Pero también sabemos que x es igual a y. Entonces, si x vale más 5 o y vale, perdón, x vale más 5 o menos 5, y también podría tomar esos valores al ser igual, más 5 o menos 5. Entonces tampoco podríamos saber cuál es el valor de y en la expresión. Pero si utilizamos la información anterior, es decir, que y es menor que 0, y utilizamos que x es igual a y, ahí podríamos determinar que el valor de y es igual a menos 5. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C, ambas juntas 1 y 2. Ejercicio 29. ¿Es posible determinar el valor de x cuadrado menos y cuadrado si x menos y es igual a 4 y x más y es igual a 6? Entonces tenemos que x cuadrado menos y cuadrado es nuestra expresión. Y tenemos que x menos y es igual a 4, entonces podríamos decir que x es igual a 4 más y. Entonces reemplazamos el x por esta expresión y nos queda y más 4 al cuadrado menos y al cuadrado. Primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado menos lo que está fuera del paréntesis y cuadrado.
y cuadrado con menos y cuadrado se van y nos queda 8y más 16. Entonces, con la primera información no se puede determinar el valor de la expresión. Solo nos queda 8y más 16. Luego nos dice x más y igual a 6. X más y es igual a 6. Entonces, x va a ser igual a 6 menos y. Entonces reemplazamos en la expresión original. X cuadrado menos y cuadrado. Entonces acá 6 menos y, eso al cuadrado, menos y al cuadrado. Primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y lo que está afuera del paréntesis. Y cuadrado con menos y al cuadrado queda 0 y nos queda 36 menos 12y. Entonces, evaluando cada información por sí sola, no podemos determinar el valor de x cuadrado menos y cuadrado. Pero, ¿qué pasa si evaluamos ambas juntas? Es decir, utilizamos x igual a, utilizamos x menos y igual a 4 y x más y igual a 6. Entonces acá vamos a tener dos ecuaciones. Hacemos un sistema de ecuaciones y podemos sumar la ecuación 1 más la ecuación 2 para poder eliminar las y, ya que tienen signos diferentes y se irían a 0. Entonces nos queda sumando 1 y 2, 2x menos y más y es igual a 0 y 6 más 4 es 10. X va a ser igual a 10 sobre 2, por lo tanto x va a ser igual a 5. Entonces, ahora que tenemos el valor de x, podemos utilizar la primera o la segunda ecuación y podemos sacar el valor de y. Entonces, utilizamos la primera, por ejemplo. Entonces nos queda 5 menos y es igual a 4. Entonces, y va a ser igual a 4 menos 5. Menos y va a ser igual a menos 1. Y por lo tanto, y va a ser igual a 1. Entonces, ahora que tenemos el valor de y, podemos saber cuál es el resultado de esta expresión. Es decir, 8 por 1 más 16 sería 24. Y podemos saber el valor de la otra expresión, es decir, 36 menos 12 por 1. 36 menos 12 serían 24. Entonces, al utilizar ambas juntas, podemos determinar el valor de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la alternativa correcta sería la letra C. Ejercicio 30. ¿Cuál es el valor de la expresión x a la cuarta menos y a la cuarta? Y nos dan dos informaciones, que x cuadrado menos y cuadrado igual a 8. Y la otra es que x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Bueno, y este ejercicio, si lo pueden observar, es igual a la anterior, solamente que tenemos término elevado a la 4. Entonces, hacemos lo mismo. X a la cuarta menos y a la cuarta. Y vamos a despejar x cuadrado. Es igual a 8 más y al cuadrado. Entonces, vamos a tener que esto lo elevamos al cuadrado para obtener x a la cuarta y nos queda que x a la cuarta va a ser igual a 8 más y al cuadrado y toda esa expresión al cuadrado. Entonces, vamos a tener que 8 más y al cuadrado y todo eso al cuadrado menos y a la cuarta. Entonces resolvemos esta expresión. El primer término al cuadrado, 64, más el doble del primero por el segundo, 16y cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Entonces, y al cuadrado sería y a la 4, menos y a la 4, que es lo que está fuera del paréntesis. Se van y a la 4 y nos queda 64 más 16y cuadrado. Con esa información no podemos determinar el valor de la expresión x a la cuarta menos y a la cuarta. Ahora utilicemos la otra información, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 10. X a la cuarta menos y a la cuarta. Esa es la expresión. Entonces, voy a despejar ahora x cuadrado.
es igual a 10 menos y al cuadrado. Pero necesitamos una x a la cuarta, entonces voy a elevar toda esta expresión al cuadrado para que me quede x a la cuarta. Entonces x a la cuarta va a ser igual a 10 menos y al cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces reemplazando ahora me queda 10 menos y al cuadrado menos y a la cuarta. Primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y al cuadrado y esa expresión al cuadrado sería y a la cuarta menos lo que está fuera del paréntesis, y a la cuarta. Y a la cuarta con menos y a la cuarta queda 0 y nos queda 100 menos 20y cuadrado. Entonces, con esa información por sí sola tampoco podemos saber el valor de la expresión. Entonces ahora vamos a utilizar ambas juntas. Vamos a tener aquí un sistema de ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer yo va a ser sumar la expresión 1 con la expresión 2 para que se me vayan los y al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, menos y cuadrado más y cuadrado, eso queda 0, y 8 más 10 queda 18. Entonces x cuadrado va a ser igual a 18 sobre 2, y x cuadrado sería igual a 9. Por lo tanto, x sería igual a raíz de 9, sería x igual a 3. Entonces, ahora que tenemos el valor de x, podemos saber el valor de y. Entonces, vamos a reemplazar en la primera expresión. X cuadrado vale 9, menos y cuadrado es igual a 8. Entonces, voy a pasar el menos y cuadrado a la derecha para que me quede positivo, y cuadrado, y el 8 de la derecha lo va a pasar a la izquierda. Si estás con un signo positivo a la derecha, pasa con un signo negativo a la izquierda. 9 menos 8. Entonces, y cuadrado es igual a 1. Entonces, y es igual a la raíz de 1. Entonces, y es igual a 1. Entonces, ahora reemplazamos. En la segunda expresión, por ejemplo, nos queda 100 menos 20 por 1. Nos queda 80. Y en la primera, 64 más 16 por 1, 64 más 16, 80. Entonces, con ambas juntas podemos saber el valor de la expresión. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Bueno amigos, y si este video fue de mucha ayuda para ustedes, les voy a pedir que por favor se puedan suscribir a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video con sus amigos que también estén estudiando para la prueba de admisión universitaria. Y también les quiero dejar la invitación a que si tienen alguna duda, la puedan dejar en los comentarios. Si hay alguna parte que no se entendió bien, nosotros la podemos volver a explicar. Y con eso amigos nos despedimos, espero que se encuentren muy bien y que puedan seguir teniendo buenos resultados en su estudio. Y nos vemos en un próximo video.